viernes 13 de marzo comenzó el país a vivir una situación compleja desde el punto de vista sanitario, cuando se dieron a conocer los primeros resultados positivos del coronavirus generador de la enfermedad COVID-19. Tenemos que pensar y razonar en clave de una universidad formando, aprendiendo a lo largo de todo un semestre bajo plataformas virtuales. Las primeras semanas después de decretado el COVID-19 fueron de mucha incertidumbre, sobre todo con el tema de la facultad. Fue bastante caótico, los profesores no supieron cómo adecuarse a esta nueva modalidad, muchos de ellos cambiaron sus programas en el transcurso del semestre, generando que nosotros no sepamos bien cómo encarar las materias, pero ya para el siguiente semestre, que es el que estamos cursando ahora, todo se volvió como más normal, los profesores supieron cómo llevar adelante las materias, entendieron las herramientas, nosotros los estudiantes también. Creo que el cambio más grande en la rutina es no tener que ir hasta la facultad, ya que me llevaba 1 hora y media o 2 horas simplemente ir. Y otro cambio muy importante es que antes mi rutina se adaptaba a los horarios de clase y ahora puedo adaptar mis horarios de clase a la rutina. Antes de la pandemia, mi realidad en cuanto a lo estudiantil era muy distinta a la actual. Era muy complicado que las materias me coincidían a la perfección, tenía horarios puentes, se me sobreponían y esto generaba que pase casi que todo el día en la facultad, donde comía, estudiaba, descansaba. Como vivo en el departamento de Canelones, tenía que transportarme en 2 ómnibus para poder llegar a la facultad. Esto generaba que tuviera que calcular la hora en que salía desde mi casa y las aproximadamente 2 horas de viaje que me tomaba llegar hasta allí. Los cálculos de hora que realizaba antes para llegar a clase pasaron a ser a qué sitio de mi casa se encuentra mejor iluminado, cuál está más ordenado y en cuál se escuchan menos ruidos por si debo encender la cámara o el micrófono en alguna clase. A principios del año, como las clases fueron presenciales, mi lugar de estudio se centraba en la facultad. Allí era donde me reunía, donde tenía también el espacio, el internet y la electricidad suficientes para poder hacer mis tareas. Y bueno, el lugar de estudio que antes era la facultad pasó a ser mi hogar. Las clases virtuales transité por todos los espacios de mi casa, desde el dormitorio hasta el living, comedor, cocina, hasta encontrar ese lugar adecuado respecto a la iluminación y el acceso al internet. Donde más me he cambiado de sitio para ingresar a las clases virtuales dentro de mi hogar. Comencé con mi cuarto, adaptando mi escritorio, con mi computadora, su cargador, auriculares. Ya no usaba más cuadernol y lápiz, sino que usaba un Word, pero cuando el encierro, la falta de luz, el estar sola, me empezaron a abrumar, me fui cambiando de sitios, pasé por el living y hasta llegué a estudiar en el patio donde me sentía más cómoda y despejada. En cuanto a mi entorno material, no he realizado muchos cambios porque el mismo escritorio en el cual estudiaba se convirtió en el lugar en el cual asisto a clase. Me he encontrado en la situación de tener que ir rotando por mi casa, por los diversos espacios, para hallar el lugar en que me sienta más cómoda y más tranquila, empezando por mi cuarto, desde el escritorio a la cama, también en el living, en el comedor o incluso afuera en el patio. Se me hacía como muy tedioso tener que andar llevando todo para todos lados, por lo que prefiero tener clase en mi hogar. Me apropié de varios lugares. Lo bueno es que al estar rotando no siento que estoy como en una oficina, en un mismo lugar, estática, quieta, y se me hace como no tan monótono. Y lo malo es que en mi casa siempre hay movimiento, siempre hay ruido de televisión, de mi familia hablando. Entonces a veces cuando quiero participar tengo que andar mandando a callar a la gente. El inconveniente en casa es que no hay buena señal de lo que son redes en sí y no teníamos al principio wifi. Entonces lo que teníamos que hacer, primero que nada, era buscar un lugar de la casa donde hubiera buena señal para poder conectarnos, hasta que finalmente pudimos poner wifi y ahí sí todo fue diferente, todo cambió y pudimos cursar las materias con total tranquilidad. Creo que dentro de los aspectos negativos está el hecho de que se pierde cierta cercanía tanto con los docentes como con los propios compañeros de la carrera. Cuando comenzaron las clases online viví ciertas situaciones de estrés y preocupación respecto al estudio, ya que como estudiante sentí que no contaba con la totalidad del material para afrontar las clases que se venían por delante, que quizás sí hubiera tenido concurriendo presencialmente con normalidad.
Por otro lado tiene como aspectos positivos el hecho de, bueno, el manejo de los tiempos, de que cada uno puede manejar y acceder a las clases grabadas en cualquier momento sin que eso te interfiera en poder avanzar o no. Como positivo todo esto, creo que es el hecho de ser un poco más independientes, un poco más libres, de no tener que ir a un lugar fijo a tener clase, sino que podemos llevar las clases con nosotros a donde queramos o a donde necesitemos. Se me fue muy fácil adaptarme a esta nueva realidad. Pude aprender muchas cosas y visualizar otras. Pude ver lo versátiles que podemos ser, lo rápido que podemos aprender las cosas y adaptarnos. Al no estar limitada por el tiempo y por un espacio fijo, pude organizarme mucho mejor las clases de manera tal que puedo encontrarme en 2 salones diferentes al mismo momento. Algo que hubiera sido imposible de encontrarme concurriendo normalmente a la facultad. Esta nueva modalidad de cursada lo que hizo fue aumentar mis tiempos de descanso, por ejemplo, ya que antes al salir tarde de clase llegaba muy tarde a mi casa y eso hacía que mi descanso sea menor. También el tema de los tiempos y la organización fue distinto. Ahora tengo que organizarme para poder ingresar a clase o ver las clases de repente que son grabadas, pero el salón igualmente va conmigo. Si yo en algún momento no llego en hora para poder ingresar desde mi casa, sé que teniendo un celular, los auriculares, puedo ingresar desde el teléfono y no tengo inconvenientes en ese sentido. Que bueno, nada, siento que son cambios que muchos vinieron para quedarse y que nos estamos ayornando a esas situaciones de manera positiva.